Preguntas y respuestas con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en el canal del Congreso de la Ciudad de México en este programa Preguntas y Respuestas que hacemos mitad ustedes y mitad nosotros con los legisladores del Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué le digo mitad ustedes y mitad nosotros? Bueno, porque ustedes son los encargados de preguntar, cuestionar, sugerir e incluso criticar a nuestros 66 legisladores y nosotros les hacemos llegar estas dudas, comentarios a ellos cuando están aquí con nosotros en el estudio. El día de hoy tenemos el honor de que esté aquí con nosotros en el estudio de Ciudad TV 21.2 la diputada de Morena, Ernestina Godoy Ramos. Ella es presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el primer Congreso de la Ciudad de México. Diputada, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Vianey. Al contrario, el gusto es de nosotros para que los ciudadanos la conozcan. A partir del 17 de septiembre, usted lo sabe, se inició una nueva etapa política histórica en la Ciudad de México. Ustedes, los 66 diputados, integraron la primera legislatura. Son rostros nuevos. Si nos pudiera decir, ¿quién es Ernestina Godoy Ramos? Un poco de su trayectoria política. Bueno, ya son muchos años, pero te digo rápidamente, Vianey. Bueno, yo soy una abogada, soy abogada de la UNAM, de Ciudad Universitaria, que toda mi vida he ejercido la carrera defendiendo las causas justas y a veces perdidas, ¿no? Pero bueno, he sido miembro de organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, donde trabajé muchos años para que se lograra una ley para fomentar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Luego tuve un despacho que apoyó a los damnificados del sismo del 85. Más bien primero fue el despacho, luego trabajé con las ONGs y después estuve en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fui su directora jurídica durante todo el tiempo que él estuvo. Permanecí con Alejandro Encinas y permanecí un año más con Marcelo Ebrard, ahí en el gobierno de la ciudad. Después tuve una experiencia terrible que fue trabajar en la Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD, donde terminé renunciando. Y después trabajé en la Procuraduría Social, ¿sí? Con Clara Brugada. Trabajé en el gobierno de Clara Brugada en la delegación y luego ya fui diputada local y luego fui diputada federal y ahora nuevamente soy diputada, pero ahora de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. En algún momento también participamos en todo lo que tuvo que ver con la actuación de la sociedad civil ante el movimiento zapatista. Formamos los cercos civiles, fui integrante del grupo de asesores de don Samuel Ruiz y luego fui integrante de la Comisión de Seguimiento y Verificación, la COSEVER, a través de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de la que soy fundadora, así a grandes rasgos. Muchísimo. Nos queda claro que es conocedora de, pues no solo de la Ciudad de México, sino también de los organismos de gobierno y de los movimientos sociales. ¿En qué momento decidió que quería formar parte de la primera legislatura, del primer Congreso de la Ciudad de México? Algo histórico. Bueno, participamos en la constitución del partido, primero preguntándole a la gente si éramos partido o nos quedábamos como movimiento. Me tocó esa parte, trabajar en San Luis Potosí. Luego trabajé ya en la instrumentación ya de las asambleas para organizar el partido ahí en San Luis Potosí. Y estuve mucho rato trabajando en Veracruz, también levantando el partido. Entonces vino la reforma política de la Ciudad de México. Nosotros decidimos como Morena no participar desde la Cámara de Diputados. Nos tocaba un asiento en la Constituyente, pero decidimos no ocuparla porque pensábamos que eso, pensamos y lo seguimos pensando, que eso deslegitimaba, porque
era mejor que fueran todos electos, los 100 electos. Pero, bueno, la reforma política es odio, pero nosotros decidimos no entrar. Me hubiera gustado mucho estar en la constituyente, Claro. pero bueno, decidimos no hacerlo para no legitimar una reforma política inacabada, que no nos gustó. Pero era importante también que diéramos el seguimiento a la Asamblea Constituyente. Fue una experiencia muy importante, muy enriquecedora lo que se vivió en la Asamblea Constituyente, y haber logrado que en 4 meses saliera una Constitución, ¿sí? Fue realmente una verdadera hazaña. Y una Constitución que está llena, plagada de derechos para los ciudadanos. Creo que es una asignatura pendiente el que se conozca la Constitución, el que la ciudadanía la tome realmente como un instrumento de lucha, porque es un catálogo de derechos de avanzada, ¿no? Era entonces, para mí en lo personal, era importante que pudiera participar en esta primera legislatura, que tiene como encomienda bajar lo que establece la Constitución a leyes secundarias, ¿no?, que permitan realmente hacer accesible esos derechos, ¿no? Por eso era importante para mí, y me pareció que también el partido debía tener una presencia importante, incluso para avanzar en esos temas donde no se pudo en la Constitución, porque eso era un parlamento y había que ponerse de acuerdo con otras fuerzas. Creo que ahora podemos avanzar, y pongo un ejemplo, ¿no? Hay un derecho que se ganó, que es el derecho a un sistema de cuidados, ¿no? Un sistema de cuidados que obviamente no puede instrumentarse de la noche a la mañana, pero que necesitamos darle un soporte jurídico para que la sociedad realmente sea solidaria entre nosotros, ¿no? ¿Cuidados a quién? Cuidados a personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas con alguna discapacidad, que ahora recae en las familias y recae principalmente en las mujeres, lo que a veces impide que las mujeres se desarrollen, tengan algunas actividades fuera de su casa, porque son las que se encargan de eso, ¿no? Eso, los adultos mayores, que a veces los dejamos solos, ¿no?, o a veces también pues recae también en la familia y generalmente en las mujeres, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que ser solidaria con la familia, con estas personas. Entonces, debe crearse un sistema de cuidados, ¿no? Eso tenemos que pensar, tenemos que crear, tenemos que imaginarnos cómo sería y ponerlo en una ley. Es realmente un reto, pero un reto muy bonito, ¿no? Claro. Porque tiene que ver con cosas muy concretas para la gente, ¿no? Por ejemplo. Y qué bueno que habla de este reto, porque no va a ser nada fácil hacer 150 leyes para terminar con las leyes complementarias de la primera Constitución de la Ciudad de México. ¿Cómo le van a hacer en la primera legislatura? Bueno, nos tenemos que organizar y lo estamos haciendo, Claro, ¿no? Creo que se ha ido estableciendo un ambiente en el Congreso de mucho consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias. Hemos ido avanzando en actividades que a veces son muy complicadas ponerse de acuerdo en un Congreso, como, bueno, desde la instalación, que es una mesa de decanos, me toca a mí. Nos pusimos de acuerdo, se instaló una mesa directiva para el primer año. Tuvimos que hacer unas reformas urgentes a la ley orgánica del Congreso para que se pudiera instalar la Junta de Coordinación Política, que es la expresión plural de los grupos parlamentarios en esa junta. Lo hicimos por consenso. Acabamos de pasar la asignación de comisiones de trabajo, preparándonos precisamente para eso, y fue una actividad que nos llevó 2 días completos con sus noches, pero que lo logramos, fue por consenso, y mañana empiezan a instalarse precisamente esas comisiones, y queremos que esas comisiones funcionen, ¿no?
Algunas comisiones son muy amplias, como por ejemplo la Administración Pública Local o Administración y Procuración de Justicia, que tienen mucho trabajo desde el punto de vista de la Constitución. Hicimos una integración hasta de 15 elementos que permita que realmente esas comisiones, cada una suma su tema. Entonces, por ejemplo, Derechos Humanos tiene que generar ya la iniciativa de la Ley de Derechos Humanos y el sistema de derechos humanos que está previsto en la Constitución. No, hicimos las comisiones también pensando en lo que tenemos que hacer. Por eso tuvimos que cambiar las comisiones que había. Y así, por ejemplo, hicimos una comisión de planeación, ¿no? Planeación del desarrollo. Tiene que crear ya la iniciativa para que todos la conozcamos de la Ley de Planeación y el Instituto de Planeación, ¿no? Creamos, por ejemplo, bueno, tenemos las tradicionales, ¿no? Pero esta vez también quisimos crear la de la reconstrucción. Obviamente es un tema en el que tenemos que estar muy al pendiente y tenemos que modificar la ley de reconstrucción. El jueves seguramente estaremos dictaminando una iniciativa para redireccionar recursos hacia el fideicomiso para la reconstrucción, ¿no? Y creamos 2 comisiones novedosas. Una que es la Comisión de Atención a Víctimas, de Seguimiento a Víctimas, y la de Protección a Periodistas. Nos parecen 2 temas que no se habían tenido este tipo de comisiones en el Congreso, pero que ahora es urgente, ¿no? Urgente que también la Ciudad de México establezca ya lo que es su Comisión Especial de Atención a Víctimas, como en el gobierno federal, ¿no? Bueno, a nivel federal, y que pese a que el gobierno tiene un mecanismo de protección a periodistas, nos parece importante que en el Congreso se tenga esa caja de resonancia donde, si es necesario, estaremos creando la legislación necesaria para eso. Sé que no todo es cuestión de legislación, no vamos a resolver todo desde el Congreso. Pero ya se dio el primer paso y una vez más el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores de la Ciudad de México ponen el ejemplo. A nivel federal no existe aún. No existe, y creo que hemos sido bien presumida, un ejemplo, porque no hemos tenido escándalos, no ha habido, bueno, sí tuvimos uno porque hubo ahí un problemita con alguna de las comisiones, de las presidencias de las comisiones, que afortunadamente el PRI, que fue en este caso quien puso a esta diputada en atención a la niñez, fue muy sensible a esto, a las redes, a lo que opinaron la ciudadanía, y ellos decidieron cambiarla. Se va al Comité de Asuntos Editoriales, me parece que es correcto, pero no hemos tenido problemas, no hemos tenido escándalos, y a veces eso dirán, oye, no se oye. Pues no, porque vamos bien. Vamos concertando, vamos parlando, lo que es un parlamento. Así es. Continuamos en preguntas y respuestas. Se encuentra con nosotros el día de hoy la diputada de Morena, Ernestina Godoy Ramos. Ella es presidenta de la Junta de Coordinación Política y también coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Diputada, veíamos este sondeo en el que les preguntábamos a los ciudadanos qué esperan de ustedes, los legisladores, de este primer Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué responder a estas demandas ante la expectativa que hay? Primero, pues tenemos que hacer que la gente sepa que hay un Congreso, que está constituido por 66 diputados que representamos toda la ciudad, y que ellos tienen que saber quiénes somos sus diputados para que puedan también exigir, ¿no? Exigir directamente a su diputado, pero también el Congreso tiene que abrirse, el Congreso tiene que buscar esos mecanismos de comunicación, esos vasos comunicantes con la gente, para que la gente se anime a participar también, ¿no? Por ahí decía un ciudadano,
que tomen en cuenta a la ciudadanía. Pues sí, tenemos obligación como Congreso de abrir esos vasos comunicantes, pero también hay una gran responsabilidad de la sociedad. La sociedad tiene que entender, el ciudadano tiene que entender que su obligación no se agotó al momento de votar, ¿no? Fue importante, fue contundente, pero le pedimos que no piense que ahí se agotó su obligación como ciudadano. Parece que la gente tiene que estar más alerta, más atenta a lo que están haciendo 66 representantes populares, lo que están haciendo adentro, porque no podemos hacerlo aislado de la gente. Por eso creemos que tiene que ser un verdadero parlamento abierto, no un eslogan, sino que de veras tiene que ser un parlamento abierto. Y les pongo el ejemplo, llevamos pues 2 semanas de estar ya, de haber tomado pues protesta, y hemos abierto 3 veces la tribuna a la ciudadanía. Una a quienes fueron actores importantes en el movimiento de damnificados de 1985. A una persona damnificada del 19 de septiembre del año pasado, los sismos. Abrimos la puerta a los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y el día de hoy abrimos la puerta y dimos la tribuna a líderes del movimiento de 68, ¿no? Ahora constituidos en este comité, y que ellos han seguido luchando. Eso es lo que queremos, que sea un parlamento abierto y que la ciudadanía pueda tomar incluso en momentos la tribuna para decir su palabra. Si no es la tribuna, son las redes, son las cartas, son las visitas al propio local. Ahora, sí hay efectivamente esta exigencia de la ciudadanía de que algo tenemos que hacer en temas urgentísimos. Yo diría que el primer punto de preocupación que tiene ahorita la ciudadanía aquí en la capital es la seguridad, ¿no? Ya rebasó, incluso en Iztapalapa, la preocupación del agua, que el agua siempre ha sido el número 1, y resuelvan, y denos, y agua limpia, etcétera. Ahorita lo principal es la seguridad, es que recuperemos la tranquilidad que en un tiempo tuvimos en la Ciudad de México, donde éramos prácticamente una verdadera isla. Oíamos lo que pasaba, digo mal por lo que pasaba en los estados, pero que en la ciudad era una especie de isla. Ahora ya no, ahora ya también tenemos violencia en las calles, asaltos hasta en restaurantes, balaceras, etcétera, ¿no? Es una obligación tanto del gobierno como del Poder Ejecutivo, Legislativo y del Judicial también, que tenemos que terminar con la impunidad, acabar con la inseguridad. Nosotros estamos obligados por la Constitución de emitir una ley de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos que ser muy creativos para ver cómo va a participar la ciudadanía en el tema de seguridad, que le compete al Estado, le compete al gobierno, claro. Pero con la participación de la gente seguramente va a ser mucho más eficiente la labor del policía, que puede estar vigilado por la ciudadanía, que puede estar nutrido de información por la ciudadanía, ese contacto directo con sus autoridades de seguridad pública tiene que ser urgente y directo, ¿no? Un ejercicio de corresponsabilidad. Un ejercicio de corresponsabilidad. Diputada, uno de los grandes pendientes, sobre todo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue la reconstrucción de la Ciudad de México. ¿Cómo va el dictamen de la ley que ustedes están por aprobar para el apoyo a los damnificados? Sí, ese es un tema que nos preocupa mucho. Afortunadamente ya oímos el programa que presentaron tanto a nivel federal con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como la doctora Claudia Sheinbaum, que ya estableció un programa de reconstrucción, ¿no? Un verdadero programa, porque es increíble que a
un poco más de un año, todavía tengamos gente que no sabe qué va a pasar con su vivienda, que sigue viviendo en la calle. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que seguramente lo vamos a hacer, va a subir a pleno el jueves, es que recursos que tenía, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, que pues estaban asignados para otra cosa, puedan pasar a un fideicomiso público para la reconstrucción. Hay un recurso que se había asignado al Parque Japón, a la rehabilitación del Parque Japón en la delegación Álvaro Obregón, de 180 millones. Por el tiempo que se lleva, no van a poder ya ejercerlo, una serie de problemas que tuvo la Autoridad del Espacio Público. Entonces vamos a reasignar parte de ese recurso, prácticamente todo. Vamos a dejar una cantidad para proyectos y compromisos que ya se tienen. 170 millones pasan también para la reconstrucción. De modo que el jueves estaremos ya resolviendo pasar alrededor de 1.300 millones para ese fideicomiso. No es suficiente, claro, pero nos parece que ahorita es importante que se tenga recursos suficientes, ¿no? Pero se manejarán con total transparencia. Ahora sí ustedes serán garantes de la transparencia de estos recursos. Por eso tenemos la Comisión de Reconstrucción, vamos a estar atentos para que no haya ningún problema, ¿no? Muy bien. Diputada, nos come el tiempo, pero no me quiero ir sin antes preguntarle las prioridades en la agenda legislativa de la bancada de Morena, porque también hay muchísima expectativa ante el cambio de gobierno por parte de la ciudadanía de este grupo parlamentario. Sí, tenemos urgente que legislar en materia de transparencia y anticorrupción, ¿no? Es todo un sistema que estamos rediseñando. Había ya una ley, pero posteriormente fue aprobada la Constitución, de modo que hay que armonizar esa ley a lo que ahora establece la Constitución. Y este sistema anticorrupción involucra alrededor de 8 leyes, ¿no? La ley orgánica de la administración pública, la actual, la vigente, la ley del sistema anticorrupción, ley de fiscalización, vamos a el tema de rediseño del Tribunal de Justicia Administrativa, el propio Código Penal. Es un sistema donde estaremos presentando la iniciativa, esto espero que no este jueves, sino el martes de la siguiente semana, para que ya se empiece a discutir este sistema. Es urgente esto, ¿no? Claro, y una de las principales demandas de la ciudadanía. Y tiene que ver también con el acceso a la información pública dentro de este sistema. Esa es una, la de reconstrucción, es otra que... Esto es lo que estamos haciendo ahorita en materia de recursos, pero en cuanto a la ley de reconstrucción, pues obviamente vamos a quitar esto que se establece donde el damnificado va a ser deudor, ¿no? Esto no va a ser así. Ya está el programa, es obligación del gobierno ayudar, resolver el problema de la vivienda, ¿no? Que se presentó seguramente en algunas zonas donde es muy cara la vivienda del valle y esto, pues no se les dará el total que se requiere, pero será un apoyo importante para la reconstrucción. Muy bien. Diputada, muchísimas gracias por por haber estado con nosotros, por esta conversación. Conforme vayan subiendo las leyes, suponemos que va a haber diálogo, discusión, y preguntas y respuestas y Ciudad TV 21.2 siempre será un espacio para ustedes para que puedan acercarse a la ciudadanía. Muchísimas gracias, y yo espero que este espacio sea aprovechado por muchos diputados, que los conozcan, que se presenten, que den la cara, que den su teléfono celular personal para que la gente empiece a tener confianza en sus representantes populares. ¿Dónde la podemos contactar a usted para empezar? En el 55 29 72 75 88. Muy bien, diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Sí. Y también ustedes, este es un espacio para que ustedes puedan cuestionarlos, sugerirles y también, ¿por qué no?, pues criticar algunas de las legislativas. Y de vez en cuando felicitarnos. Claro, por supuesto, la palma
reconocimiento también, ¿por qué no? Muchísimas gracias, diputada Ernestina Godoy. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Esto es Preguntas y Respuestas. Nos vemos en la próxima.